Buenos días alumnos, hoy vamos a conocer clasificación de la materia. Para empezar hay que definir qué es la materia, como ya lo hemos dicho en la clase pasada, es todo lo que hay en el universo, se puede medir, se puede pesar, se puede tocar. Entonces los valores, las virtudes como la solidaridad, el amor, el respeto, eso no es materia. Materia es el cambio, los sonidos de voz, las ondas de radio, la longitud de onda, los planetas, tu perro, tu gato, todo aquello compuesto por carbono y que se puede medir, se puede pesar, y todo lo que existe en el universo es materia. Clasificación de la materia. La materia se clasifica en mezclas y sustancias puras. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas presentan una sola fase y esa una sola fase se le puede conocer como solución o disolución. ¿Qué fases hay? Fase acuosa, fase gaseosa, fase sólida. Una sola fase homogénea. Varias fases entre sí se le conoce como heterogénea. ¿Ya? Varias fases. Dentro de las heterogéneas puede haber coloides y suspensiones. Las sustancias puras pueden ser simples o sustancias compuestas. Las sustancias simples están formadas por un solo elemento. Entre estos elementos pueden ser metales, no metales o elementos traza. Todos los elementos de la tabla periódica: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ahí tenemos el famoso chon. Los compuestos de la unión de estos dos elementos, de dos o más elementos, ¿no? Varios elementos. Entre ellos tenemos la fórmula del agua, H2O, ¿no? El dióxido de carbono, CO2. Entonces, eso hace un compuesto formado por varios elementos. Los estados, entonces tenemos estado sólido, líquido y gaseoso. Vamos a conocer entonces los estados de agregación de la materia. Tenemos el estado sólido, tiene una forma definida y un volumen definido. Todo es fijo, miren, ¿no? Él es el estado sólido. El estado líquido tiene un volumen definido, pero una forma variable, ¿no? Tiene una forma variable. El estado gaseoso no tiene ni forma ni volumen y tiene alta compresibilidad. Entonces todas sus moléculas están en constante rechazo, se repelen entre ellas debido a que tienen cargas opuestas, ¿no? El estado gaseoso. No te olvides los cambios de fase. Del estado sólido al líquido, tu sólido hacen la fusión. Del líquido a gaseoso, el líquido tiene que hacerse gas, tiene que hacerse vapor, vaporización. Y de gas a sólido, vamos a llamarlo sublimación inversa. Mejor dicho, así se llama, sublimación inversa. Gas a sólido, sublimación inversa. ¿Ya? De sólido a gas, cuando pasa de sólido a gas se llama sublimación, y de gas a sólido, sublimación inversa. De líquido a sólido, solidificación, se va a tener que congelar, y de gas a líquido tiene que condensarse. Gas a líquido tiene que condensarse, condensación. Sustancias puras, como ya lo hemos dicho, un solo elemento, elemento químico, y un compuesto es la unión de varios elementos, ¿no? Ahí tenemos los elementos, los compuestos, bueno. Mezclas, ya conocemos la característica. Las mezclas pueden separarse por medio físico como destilación, filtración, flotación. Los elementos no pueden separarse, no pueden ser divididos. Ojo ahí, ¿ah? Como ya lo he dicho, mezcla homogénea, una sola fase, ¿no? A esto se le llama solución. Ojo, las aleaciones, aleación de un metal, aleación del bronce, aleación del hierro, aleación del oro, la plata, cualquier tipo de aleación es una mezcla homogénea. El aire y el vidrio también son mezcla homogénea, ¿ya? En mezcla heterogénea pues tenemos varias fases, ¿no? Aquí vamos a ver jugos naturales, el agua con el aceite no se puede mezclar. Recuerda que el aceite está en un estado plasmático, el granito, el plato de cazuela, ¿no? Ahí vemos varias fases. Suspensión, habíamos dicho que la suspensión es un tipo de mezcla heterogénea, pero que va a formar un tipo de sólido. Puede ser en polvo o en pequeñas partículas, ¿no? Y esas pequeñas partículas o pequeños sólidos van a tener una fase dispersa, ¿no? Y esta fase dispersa va a estar formada por varias fases. Ahí tenemos pues lo que viene a ser la pintura, el jarabe, la sangre, ¿no? El agua, la arena, los jugos elaborados a base de frutas, el talco fino en agua, ¿no? Los coloides también es otro tipo de mezcla heterogénea en el cual va a presentar una fase dispersa, ¿no? Vamos a ver dos tipos de fases, ya, formado fase dispersa, ¿no? Entonces ahí tenemos, miren, el agua espumoso, ¿no? Ahí vemos la mayonesa, la niebla, ¿no? Entonces un aerosol, la niebla, el humo, la espuma de cerveza son coloides. Entonces tanto, conclusión, coloides como suspensiones, ¿qué son?
son mezcla heterogénea, mientras que una disolución es una mezcla homogénea. Propiedades de la materia: tenemos dos propiedades generales, una llamada propiedades físicas y propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas vamos a tener generales y específicas. Las propiedades generales van a depender de la masa y las propiedades específicas no dependen de la masa. Las propiedades generales también se le conoce como propiedades extensivas y las propiedades específicas como intensivas. Las propiedades extensivas, acá le dice, depende de la cantidad de materia, ¿no? Como dependen de la cantidad de materia, tiene que haber masa. Entonces, ahí tenemos la masa, el peso, el volumen, la longitud, la porosidad, la divisibilidad y la inercia. ¿Ya? Ojo ahí, ¿ya? Mientras que lo intensivo no van a depender de la cantidad de la materia, entonces no dependen de la cantidad de la masa, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener ¿quién? El punto de ebullición, el punto de fusión, el olor, el color, el sabor, ¿ya? El coeficiente de solubilidad, la corriente eléctrica también está acá. Profesor, pero también está la densidad. Ojo ahí, la densidad es masa entre volumen, profesor. Esa es la excepción. Esa es la única que, a pesar que tiene masa, se va a encontrar en una propiedad intensiva, como si no dependiera de la cantidad de materia. Esa es la excepción. ¿Ya? Ojo ahí. Entonces, verificando lo aprendido, es una propiedad intensiva de la materia, o sea, quiere decir que no depende de la cantidad de la masa, el color, ojo ahí, porosidad, extensión, inercia, impermeabilidad, todo eso depende de masa, menos el color, letra B. Es una característica de las propiedades extensivas, quiere decir que va a depender de la masa, entonces dependen de la cantidad de materia. ¿Cómo se denomina a la propiedad extensiva de la materia por la cual los cuerpos son incapaces de moverse por sí solos? A eso se le llama inercia. Indica una propiedad extensiva de la materia, extensiva, o sea que depende de la cantidad de la masa, depende de la cantidad de materia. Ya. Color, no, es intensivo. Temperatura tampoco, intensivo. Sabor tampoco, olor tampoco. Peso, pues peso tiene masa. No, el peso depende de la cantidad de masa. Ejemplo del agua cuyo punto de ebullición es... Ejemplo del agua cuyo punto de ebullición es 100 grados. ¿Está referido a qué? Está referido a la intensiva. Pues punto de ebullición, punto de fusión, intensivo. ¿Cómo se denomina la propiedad extensiva en la cual todo el cuerpo está sujeto a la gravedad? Todo cuerpo está sujeto a la gravedad, se llama peso. ¿Cómo se denomina la propiedad intensiva por lo cual algunos cuerpos se resisten a ser rayados? Dureza, ¿no? No pueden ser rayados. La impenetrabilidad es una propiedad en la cual se define como la imposibilidad de que dos cuerpos ocupen el mismo espacio. No pueden ocupar el mismo espacio. El punto de fusión es una propiedad intensiva que se define como... ¿Cómo se define el punto de fusión? El punto de fusión se define como la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido, y el punto de ebullición de estado líquido a estado sólido. ¿Ya? Ojo ahí. Sólido a líquido, fusión. Líquido a sólido, ebullición. La divisibilidad es una propiedad extensiva que se define como divisibilidad. Los cuerpos, ¿qué cosa? Todo cuerpo puede dividirse en partes más pequeñas hasta llegar en átomos. Ahí está, la divisibilidad. Todo cuerpo puede dividirse hasta llegar a partes más pequeñas. Como tarea, desarrolla la página 16 y 17 del libro y elaboras un mapa conceptual clasificando a la materia. Clasificación de la materia. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias por su atención.